Bienvenidos a todos a este podcast, entre comillas, del pub. Y es la primera vez que hacemos esto aquí, pero espero que no sea la última, porque hay una serie en el pueblo y en la comarca que está dando bastante que hablar y se llama Chorras. Y hoy tengo el honor de presentarles a, que ya los conocéis además, a dos de los intérpretes, dos de los actores principales de la serie. Ellos son Lourdes y Marcos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien hallados. Bueno, vamos a hacer esto un poco ameno, vamos a hablar un poquito de la serie, ¿vale? Para que la gente pues os conozca y bueno, para que sea todo un poco más familiar, ¿no? Yo quiero arrancar por una pregunta y es la idea, ¿cómo se os ocurre hacer una serie de estas características y tan graciosas y tan azucheñas? Bueno, pues después, cuando terminamos la anterior serie, Exorcista, pues estábamos pensando qué podíamos hacer para la próxima y en cuestión de unos días ya surgió la idea, porque a la Lourdes le gustan mucho las series policíacas, ¿no? Las policíacas, Claro. de detectives, de suspense, de acción. Y como que se me ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos algo policíaco, de policías? O de eso, de investigación, o de suspense, Y pues empezamos a dar la vuelta a esa idea y bueno, pues al final sí, quedó una serie policíaca y de suspense. Un día nos dijo Mario, bueno, pues la serie va a ser policíaca y va a ser una investigación sobre cortes de chorras. Sí. Ya está. Bueno, yo creo que la serie está súper chula. No vamos a hacer spoiler porque queremos que la gente vea la serie, ¿vale? Pero también me gustaría que explicarais a la gente cómo describiríais la serie Chorras, porque es bastante peculiar. Y que te apuestas con Muchas un palabras se pueden decir, ¿no? Vamos a hacer un Coño, divertido. es que a los dos le han cortado la chorra. De Eres acción. el único punto Loca. común que hay de los dos suspense. crímenes. Vale, Sin ya con la parida, prejuicios, coño. sin moral, sin... Sin vergüenza. Pero sí, ya al final son adjetivos que califican a la serie, es que no se puede decir de otra manera. Habrá gente que le guste mucho, habrá gente que no le guste tanto, pero a mí me ha parecido súper divertida la serie. Yo al final llevo ya siendo varios años azucheño y entiendo el humor de la serie. Conozco a los personajes y al final pues es súper divertido porque es más divertido si cabe cuando conoces a la gente, pero aún así sin conocerla tiene su guión y tiene su aquel, ¿no? O sea, y es súper divertido. Además aparecen gente que lo hacen genial. Yo no pensaba que aquí en Aceuche había gente tan actriz y tan actor, o sea que a mí me ha gustado un montón, vamos. Es verdad, hay mucha gente que nos ha sorprendido muy gratamente, no solamente a nosotros, sino al público en general, que luego han dicho, ostras, pero qué bien lo hace este o qué bien lo hace esta. Es verdad que se han descubierto ahí unas actrices y unos actores ocultos que han salido a la luz en Chorras. Bueno, pues nada, habrá que utilizarlos para la segunda temporada, que debería haber segunda temporada. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La serie tiene un humor muy azucheño y muy nuestro. ¿Cómo le podríais explicar a alguien de Madrid que ve la serie allí cómo es esa serie o cómo entender la serie? Pues la serie, aunque sea una locura y sea de risa, se la tienen que tomar en serio. Porque si no, si piensas que todo es una tontería, que no te lleva a ningún sitio, no la disfrutas tanto. Te la tienes que tomar en serio, como si eso estuviese pasando realmente en la vida real. Y si eso pasara en la vida real, tampoco distaría tanto de ser lo que es en la serie. Porque un hecho así, al fin y al cabo, todo el mundo se vuelve loco, todo el mundo desvaría, ¿no? Sí, yo creo que eso, que la viesen en serio, riéndose mucho, Sí. pero que la viesen en serio y al final para muestra un botón. La gente que ha visto el primer capítulo se quedó enganchada. Si tú la ves en serio, es una historia que engancha, que crea un suspense y una intriga que la quieres seguir viendo.
Es cierto que la serie yo la empecé a ver y solo le faltaba el logotipo de Netflix al principio, para mí, ¿eh? O sea, yo cuando veo una cosa en la televisión, a lo mejor en el móvil no, pero en la televisión sí que me lo empiezo a tomar en serio, porque, joder, es una serie que tiene su trabajo, ha tenido un montón de horas de grabación, ha tenido su edición, ha tenido un montón de personajes, ha tenido guión. Solo le faltan iluminación profesional o sea, pero vamos, se ha quedado la serie para mí, para mí ha sido fenomenal, vamos. O sea bastante digna. Bastante apañada. Yo creo que sí. Claro. Ha quedado bastante Y es verdad eso de que dices de verlo en la tele hace mucho. Yo le recomiendo a la gente que la vea en la tele. Sí. Claro. Sí, no, es cierto. Hay que poner YouTube en la tele, que es donde se emite, y ya no podemos ver más capítulos por desgracia. Por desgracia, pero sí, en YouTube la televisión es donde mejor se ve. Al final es cine, o sea, es cine. El cine se ve en pantalla grande. En el móvil se ve Instagram y alguna otra cosa, como este podcast que estamos ahora mismo grabando. Bueno, y además la gente que no la haya visto, pues va a tener una ventaja, y es que la va a poder ver como una peli, en realidad. Va a poder verse los 4 capítulos del tirón, que al final, si los ves seguidos, se van a dar más cuenta todavía que más que una serie es una peli. En realidad, si lo ves del tirón, parece una peli. Son 1 hora y 20 minutos casi de rodaje, o sea, de película, sí, de serie. Sí, a mí se me hicieron cortos los capítulos. Sobre todo el primero me quedé como... ¿Ya se ha acabado el primer capítulo? Con ganas. Largos. El primero es de los más largos. Sí, es de los más largos. Yo, la verdad es que me quedé con ganas, me quedé con muchas ganas. Para haber hecho una emisión, pues eso, de 50 minutos, como una serie más grande, ¿no? Bueno, hay una pregunta también que os quería hacer, que es sobre la dificultad de grabar, ¿no? La serie. De todas las escenas que habéis grabado, ¿cuál ha sido la más difícil y cuál ha sido la más graciosa? Bueno, la más difícil yo Tengo una pondría... clara. Sí, que hemos hablado... A lo mejor tú tienes otra, no sé. Bueno, yo voy a decir que la más difícil, o una de las más difíciles, ha sido en Santa Que María. la andamos buscando y no hay forma sí. de encontrarla. La escena de Santa María ha habido que repetirla varias veces, El sonido. ha habido que doblar bastantes veces el sonido, y era complicado por el eco que había. Por la acústica, ¿sabes? Y esa sí que nos costó 5 viajes, como quiera. como quiera. Sí. Sí. Otra escena muy difícil fue la del polideportivo. La escena final, muy difícil por lo de gente que había, por el calor que hacía. Y luego también otra escena muy difícil, también por el calor, fue la del baño, la de la investigación en el baño, cuando le cortan la chorra al doctor. Esa de después, que estamos todos allí dentro, esa fue horrible. Es cierto que la serie, bueno, se ha emitido ahora que es en invierno, hace ya frío. Y yo estaba deseando que viniera el frío, la verdad. Pero se ha grabado en verano. Sí. Y se ha grabado además con mucha gente y se ha grabado... Con mucha ropa. Y con mucha ropa, exactamente. Sí, sobre todo la benemérita, ¿verdad? Sí. Yo es verdad que soy muy friolera, rara vez tengo calor, y puedo decir que he pasado muchísimo calor con el traje de montaña y con la capa, esa capa que además pesaba... ¿Qué pasaba? Eso sí me ha costado. De hecho, es que en la escena del poli tuve que parar un momento a tumbarme, porque notaba ya que a lo mejor me podía marear o algo del calor que pasamos aquella tarde. Sí, además yo aquel día recuerdo que pasé yo por el polideportivo y vi un montón de gente y pensé que había mucha gente dentro, aparte de eso, era en pleno verano, y aquí en Extremadura es que hace un calor enorme, entonces sí que vi mucha gente aquel día. Pues 90 personas de público, creo que hubo. 90 personas. Sí. La verdad es que ahí no nos cansaremos nunca de agradecer a toda la gente que estuvo, porque es verdad que fueron más de 2 horas de rodaje, obedeciendo órdenes a las que nadie se negaba, todo el mundo hacía lo que le pedía el director, y aguantó allí la gente como una campeona, que al final están saliendo de figurantes que muchas de sus caras ni se ven, solamente aparecen en los créditos y ya está. Y con tal de colaborar y de echarnos la mano, se pasaron allí la tarde, o sea que eso también fue maravilloso. Fue Sí, la verdad. Lo mejor de esa escena, Claro. Recibir tanta colaboración y tanta ayuda. Sí, al final es una serie azucheña y está muy bien que la gente se vuelque
y haga este tipo de cosas. Al final, el tema de los figurantes es difícil y no es difícil, pero se agradece un montón que la gente se vuelque tanto con una causa así, además. O sea que, Y bueno, también has preguntado la escena más divertida, ¿no? Sí, de sí. grabar. Varias candidatas, ¿no? Pero Varias, bueno, nos quedamos, bueno. yo no sé, la del peo. Quizás nos quedemos con la del peo. Sí. La escena del peo. esa escena fue muy buena, esa escena fue muy Tiene buena. un peo en toda la cara mía. Delante de Era la muy surrealista, cámara, era detrás muy- de la cámara, nos reímos mucho, sonó muchas veces el peo y Era un peo hecho así con la boca para saber el momento en el que, En el que había que había que reaccionar, reaccionar. Sí, sí. pero es que era la situación. Lo cierto es que en este caso el personaje de Nieves se interpreta muy bien. Yo no pensé que ella, o sea, lo hiciera tan bien, o sea que le sale normal, o sea, que no es una actriz profesional, pero que lo hace súper bien. Vamos. De hecho, yo diría que de los personajes de la serie, de los más creíbles, sí, totalmente, sí. La verdad es que sí. Y de los más locos y al mismo tiempo creíble, siendo un personaje tan raro, ¿no? Tan extraño, ¿te lo crees? Bueno, pues hablando de personajes, vuestros personajes al final están metidos en un lío importante buscando a alguien que está haciendo algo que no está muy bien hecho. ¿Qué es lo que más os ha gustado de interpretar a vuestros personajes en la serie? ¿Lo que más o lo que menos? O lo que menos también se puede decir. bueno, lo que menos quizás, lo que decía antes del vestuario, me ha costado bastante. Del calor y sí, el primer día era muy gracioso, saltó la Guardia Civil, iba yo con mi traje de Guardia Civil. Dando sustos, ¿no? Dando sustos cuando entraba al comercio del pueblo y muy gracioso, pero es verdad que la segunda semana estaba de traje y de capa de Guardia Civil. Eso quizás al final, con el tiempo, quizás lo que más me ha costado, pero también te tengo que decir que lo que más me ha ayudado a Claro. meterme en el personaje, porque es verdad que me ponía el traje y me transformaba en montaña. Claro. Eh, Eso me pasaba a mí también con las gafas y el palo. Es que es una cosa me que ayuda muchísimo el vestuario a entrar en el personaje. Claro. Lo que más me ha gustado, bueno, pues que es una tía que no tenía pelos en la lengua. Da igual. Y que al final, como ella Ya era ves la lo que ha jefa un venido a poco pintar. del cuartel, Aquí nosotros pues lo que no tenemos decía es lo que le daba la culpable, gana. Otra Porque cosa es esto que le lo hiciesen cierran. caso, claro. Que podía La haber peña del sido cuartel perfectamente, pero es que no lleva estaba muy por la muerto 10 labor. años, a ver. Pero Eso ha tenido que sí, ser alguien pues me, que- me- que me muy gustaba fuerte, del que sea personaje muy listo. Tirarse una mujer, el cierto porque un hombre poder no le haría que a tenía, otro lo que le está haciendo ¿no? es cortar sobre el ámbito. Sí, lo cierto es que aquí en Aceuche, si tuviéramos un cuerpo de la Guardia Civil como el que sale en la serie, no nos iría muy bien, la verdad, yo creo. No. No, es un desastre. Eh, Pero porque no están acostumbrados también, claro. Es que Claro. están desbordados completamente, ¿no? En el pueblo lo máximo que había pues eran denuncias por cagas de perros Claro. o porque fulanito mete barullo después de las 12. Claro. No están acostumbrados a este tipo de casos. Entonces es Claro. verdad que les pilla un poco grande. Totalmente. No tienen mucha formación. Quizá montaña sí, pero claro, es que no acompaña a nadie. No. ¿Quién es? Pase. Buenas. Entonces ustedes saben que a Martelli le gustaba la sangre frita, pero yo lo que veo es que a ustedes le gusta mucho la miel. Sí, o la miel sí, porque es que tenemos la garganta muy mal. ¿Cómo tienen tantos tarros vacíos? Continuando con los personajes, yo os quiero preguntar otra cosa. ¿Qué rasgos del personaje os identifican más o qué no tienen nada que ver con vuestra persona en realidad? La torpeza que tiene. Eso es lo que tiene que ver conmigo Eso es bastante. lo que más tiene que ver contigo, la torpeza. Sí, es muy torpe, se equivoca, se cae, se tropieza, se arrebaña con todo, eso tiene que ver bastante. O sea que si tú esto A pesar de que tiene poderes, claro, sí, pero tiene poderes para lo que los tiene, a lo demás, O sea que si tú estuvieras ciego como está tu personaje, serías peor todavía, vamos. o mejor, vete tú a saber, a lo O mejor. a lo mejor también tienes esos poderes, ¿no? Claro, sí. Y en tu caso, Lourdes, ¿qué? Pues yo creo que lo que menos tiene que ver quizás sea la profesión. No creo que nunca me encantase ser guardia civil ni estar en la brigada de estupefacientes, tampoco. Sí, sobre ese todo. No sería mi sueño. Sí. No. Yo lo que menos es esa
seguridad que maneja, aunque esté requete equivocado, pero no, yo estoy en el cuartel de la Guardia Civil y está en la guardería, ¿no? Municipal, y ese remachamiento yo no me identifico con él mucho. Sí. No sé. Pues yo creo que lo que más me identificaría con Montaña quizás sea la frustración. Vale. Porque yo sí, en mi vida real me frustro con situaciones así, ya Cuando no consigues algo, cuando ves que te es complicado. Cuando no encuentro una respuesta, una ayuda, en este caso hablo más bien como del cuartel, ¿no? Sí. De que Montaña está empeñada en trabajar, en encontrar al culpable, en hacer lo que sea, pero pues no encuentra respuesta de los compañeros. Y entonces pues la veo frustrada, ¿no? Laboralmente hablando. Frustrada en su casa también, porque tiene a una hermana parapléjica con la que no puede hacer nada. Entonces, esa frustración quizás sí tenga algo que ver conmigo, que cuando no soy capaz de salir de un sitio, me frustro. Sí. Claro. Bueno, con el tema de las grabaciones, hay una cosa también que yo os quiero preguntar, porque al final el tema del making of gusta mucho. ¿Y qué escena de toda la serie o qué momento ha sido el que os ha dado más risa y no eres capaz de terminar de grabarlo? Bueno, nos dio mucha risa cuando se descubre quién es la persona que está cortando las chorras, ¿no? Sí. Ahí hubo un momento de reírnos todos bastante, sobre todo la persona que es, ¿no? Y tardar mucho en grabar esa escena que se estaba haciendo de noche y que había que grabarla y ya tenernos que poner serios y decir, venga. Vamos, porque la luz se nos va. Venga, que si no tenemos que venir mañana a grabar. Sí, Claro, era claro. una hora concreta, había una luz y tampoco podíamos tardar mucho. Y es verdad que tuvimos que repetir bastantes veces porque Sí. nos reíamos mucho. Sí. El personaje que se descubría también se reía mucho. Sí. Y ahí sí, esa nos costó un poco. Sí. Y bueno, en la última escena de toda la serie también nos reímos Sí. bastante grabando ese También. trozo, saliendo por ahí a escondillas, y también Claro. fue muy gracioso. Y seguro que había más, porque En las del parto también nos reíamos. en la del parto. Sí. La de los fisioterapeutas. También Claro, esa escena yo creo que fue la aparición en ese momento. No vamos a decir nada porque no queremos hacer spoilers para que la gente la vea, pero sí, esa escena es súper graciosa. Porque al final conocemos a los personajes y bueno, pues a lo mejor alguien quizás de fuera que no lo vea en ese momento, que no conozca a los personajes, no le hace tanta gracia, pero o sea, es momento gracioso. Además es el momento de que aparecen esos dos personajes y se le acerca de la manera de decírselo. Pedro en estos momentos así sin decir nada, que luego moviendo los brazos al final. Es verdad que para la gente del pueblo resulta pues como si fuese Torrente, ¿no? Que en cada escena te va apareciendo un famoso distinto al que conoces, y entonces nunca te deja de sorprender porque siempre aparece gente que no te esperas para nada y que ahí está, ¿no? En el pueblo pues quizás eso, tipo Torrente, porque la gente conoce a los personajes, pero bueno, por la gente que la ha visto fuera del pueblo, que no conoce a la gente y la interacción que ha tenido con nosotros y eso, aunque no conozcáis a los personajes, a los actores que representan a los personajes, os vais a reír. Sí. Si hay algo que está garantizado Está en esta hecho para serie, es que la gente se ríe. Ujú. Conozca al pueblo o no lo O no lo conozca, conozca, eso o es. conozca al actor o no lo conozca, Sí. la gente se va a reír. Eso, Sí, se sí está- por eso no tenemos miedo de ofrecerla abiertamente, porque eso sí No. que lo garantizamos. La está viendo gente de Argentina, Chile, Colombia, México. Estados Unidos. Ujú. O sea, si esa gente la está viendo y la ve, la termina, pues hombre, no podéis quedaros sin verla. Bueno, en este caso la primera serie tiene premios internacionales, o sea que un premio en Colombia. un Un premio en premio- Colombia. Esperamos volver a ganarlo otra vez. Sí, hombre, sí. Yo estoy seguro que sí, que no es el único y vendrán muchos premios si sigue así. Pues nada, hablando del humor de Aceuche, ¿qué chistes o qué guiños hay en la serie, aparecen en la serie, que tendréis que explicarlo para alguien que no es aceucheño o aceucheña? Bueno, pues el ñaje Por ejemplo. El ñaje del huevo, por ejemplo, pues Bueno, a lo se mejor explica un poco, pero... se explica en la serie a lo que llamamos el ñaje, pero es verdad que sí que habrá expresiones
que son de aceuche. Pero bueno, creo que siempre están dentro de un contexto donde se entienden. Sí, hay expresiones. Yo que vengo de ciudad, como ya he dicho, hace varios años que soy aceucheño, me considero aceucheño, ya conozco cómo se habla y hay alguna cosita en la serie que sí que dicen los aceucheños. Sí. Y luego también, por ejemplo, hay otro chiste, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, Juan, el novio de Nieves, se la lleva en un coche y él es taxista. En la vida Sí, real. eso es cierto. Sí. Claro. Tú imagínate cuando llegue a Logroño el taxímetro. La receta que le va a prestar. Sí. Pues sí. ¿Sabéis cómo ha reaccionado el pueblo? ¿Habéis tenido impresiones? Supongo que sí, que la gente os habrá dicho si le ha gustado mucho, si le ha gustado requete mucho, porque seguro que os han dicho algo, seguro. Sí. Impresionante. La verdad es que es muy guay. Después de cada estreno, o sea, que justo a los 20 minutos, media hora del estreno, el móvil empezaba a pitar y mucha gente que se manifestaba en ese mismo momento, mucha gente que se sigue manifestando. Sí, dándole enhorabuena, ¿no? A través de redes y de WhatsApp y todo. Sí. La verdad es que... No había comentarios negativos, ¿eh? Yo no he recibido ningún comentario negativo. Y no debería haberlos. Yo creo que... Yo lo he publicado en redes también, he ayudado un pelín a que se difundiera a través de la cuenta del Paz, del negocio, y al final la gente lo ve. Yo sé que lo ha visto la gente porque me lo ha dicho la gente. No te opina la gente porque no te dice tal. Al final no me vienen a mí aquí a dar el feedback, ¿no? Al final lo dan a vosotros o a Mario o a quien sea, pero yo sé que la serie ha gustado, sí, hombre. De hecho, no hay más que ver las visualizaciones, al final es una cosa que aunque no se haya dado mucho bombo, no se tenga muchos seguidores o lo que sea, la gente lo ve, y lo habla y lo comparte y hostia, ¿te has visto la serie tal de Ole porque sí, que es nueva y tal? Y al final la gente lo ve, seguro. Sí. De momento la gente lo está viendo y ya te digo, la respuesta buenísima. Y sobre todo, muy contentos porque lo que más nos dice la gente, aparte de enhorabuena o todo eso, pero lo que más nos dice la gente es lo que me he reído. Claro. El rato tan bueno que he pasado. Sí. Qué descojono, qué risa. Entonces... Qué disparate tan neto. Qué Tenemos un disparate tan comentario. neto. Claro, pues eso son formas de hablar de aquí, de hacerse. Claro, Al final yo, cuando vine también, pues el neto, el anís, todo ese tipo de cosas yo no lo entendía. Claro, neto es gracioso, neto es gracioso. Todas esas respuestas de... Sí. Nosotros, es verdad que casi que el mayor fin que tenemos es hacer reír a la gente. Sí, al final es lo que es a lo que se busca como una serie así de ese tipo. Realmente. Sí, es lo mejor que te pueden decir, vamos. Sí. Bueno, en el cuarto episodio aparece el Lerenda, con un cameo, que la verdad es que me sentí súper orgulloso de que se me llamara, y bueno, se dieron también un poco de publicidad al negocio y me pareció súper gracioso. Si en ese momento hubiera sido real la burger de septiembre, pues hubiera sido mucho más gracioso incluso, ¿no? Yo creo que en ese momento... ¿Qué os pareció ese pequeño cameo, vamos? Increíble. Era un chiste remate ahí, vamos, yendo a lo más profundo del chiste. Buenísimo. Y ya está. Sí. A mí me hacía muchísima gracia porque además teníais una hamburguesa del mes que se llamaba La Choncha. Y yo dije, la chorra. Pues la hamburguesa del mes, la chorra. No puede ser de otra manera, claro. Sí. Sí, nosotros solemos sacar hamburguesas del mes todos los meses y bueno, qué mejor manera de presentar la serie llamando la chorra a esa hamburguesa. Queríamos haber hecho este fin de semana una adaptación, pero ha habido como unas complicaciones y no va a poder ser, pero vamos... Yo sé que lo tenéis en mente. Pero tenemos en mente, si hay una segunda temporada, yo os prometo que sacamos una hamburguesa del mes con ese nombre o uno mejor. Lo apuntamos, os lo prometo. Si hay segunda temporada, en el PAS saldrá la hamburguesa La Chorra. Sí, dejar en los comentarios los que os apetezca tener segunda temporada. Primero verla, la primera, por supuesto, y compartirla. Hay un montón, ¿vale? Yo me daba, cuando estaba haciendo la chorra en casa, porque la hice yo, era totalmente falsa, llena de palillos por todos lados, y cogí lo que tenía, que era... Sí, que era el pan de perrito, ¿no? Pan de perrito, bueno, que eso todavía, bueno, pero luego le puse lechuga, tal...
cosas muy insulsas, ¿no? Yo quería hacer una hamburguesa más currada, pero no tenía cosas aparentes, ¿no? Y entonces dije, a ver si Johnny se va a ofender, tal, no sé qué pensé, porque digo, hombre, Yo también tuve un poco de miedo. claro, teníamos de mala pinta. Joder, claro, pues, un sitio que a lo mejor ya tiene un poco de Claro. prestigio o de nivel, y Johnny va a querer sacar la chorra de su bar. Sí, sí, sí. Y sí, No, todo eso. Sí, Sacar y, la pues, chorra. Por supuesto, para mí, además me hizo. es que fue maravilloso esa escena. Sí. Creo que fue una transición maravillosa del cuartel al polideportivo. Claro. Sí, sí. Le hacía Genial. falta, le hacía falta. claro. Genial. Sí, a mí cuando se puso en contacto Mario con nosotros y me lo dijo, yo dije, bueno, pues explícame un poquito la serie, cómo es un poco, si no me la quieres contar entera, pues cuenta un poco el contexto y sacamos algo, Claro. algo así y a ver qué podemos hacer. Y me dijo que tú, Marcos, ibas a hacer una hamburguesa con esa forma y tal, y dije, bueno, pues no hay problema, por supuesto. A mí no me podía ofender porque me hacía mucha ilusión. Al final es una cosa del pueblo, no solo del pueblo, sino es una cosa que se ve a nivel internacional y ya no solo por la publicidad, es por formar parte de algo chulo, de algo guay, ¿sabes? Pero ahí Tiene viene, sentido del humor. ahí viene también parte de nuestro agradecimiento, que como tú bien has dicho, le dijiste a Mario, cuéntame algo de la serie, aunque no me cuentes todo, pero dime por lo menos de qué va. Es que habéis dicho que sí a una cosa que no sabíais ni de qué iba. O sea, por que encima, pero no. Claro. Sí, por encima sí, Sí. sabíais un poco de qué trataba la serie. Sí, no, pero- a mí me resultaba un poco meterme en camisa de once varas preguntándole el guión de la serie, porque a lo mejor no me quería hacer ningún spoiler a mí, ¿no? Entonces digo, bueno, cuéntame un poquillo el contexto de ese momento, o de dónde viene, o cómo van y tal, y me lo contó, y digo, bueno, pues Sí. yo no iba a decir nada, vamos, absolutamente, vamos. Yo soy el primero que con las ideas hay que guardarlas, que también nosotros hacemos nuestros pinitos con vídeos y demás, entonces hay que guardar esa intriga, ¿no? Pero es muy guay eso, que aunque no sepas el contenido total de la serie, que te prestes. Claro. Que digas, sí, Sí. contar conmigo, que yo saco la hamburguesa a la chorra. Sí. De los cameos, la verdad es que pocos sabían de lo que iba en realidad Muy la poca cosa, gente, ¿eh? por eso Y digo que me nadie sorprende se mucho niega. que nadie se haya negado a Nadie, nada, nadie. incluso sin saber de lo que iba Claro. el tema. Claro. Y después que cuando lo han visto, pues todo el mundo súper contento, Sí. claro. Sí, al final, viendo los cameos de películas y demás, al final un cameo es una pequeña aparición de alguien pintoresco, alguien conocido, o eso que en ese momento entra en escena, se hace una pequeña adaptación, no tiene ni por qué concordar con lo que se está viendo, o sí. Pero bueno, Claro, al final claro. es una pequeña aparición En este caso, es una que la gente le adaptación gusta, perfecta, la gente le hamburguesa. gusta y ya está, no hay más. O sea que- pero vamos, yo estoy súper contento de que haya sacado. también. Sí, sí. Además, hicisteis un pequeño spoiler al principio, Sí. antes de eso, que lo sacasteis en historias, que me lo preguntó también Mario. Claro. Y le dije, adelante, por supuesto, hombre, no hay Era algo que problema. atraía, que había que anunciar para empezar a atraer a la gente, ¿no? Claro, claro. Para decir, mirad lo que os espera. Claro. Sí. Sí. Bueno, si vamos a preguntar por la segunda temporada. ¿Habrá segunda temporada? ¿No habrá segunda temporada? Si hiciera segunda temporada, ¿qué os ha pedido la gente? ¿Os ha dicho algo? ¿Cómo se haría? A ver, ¿cómo sería? No, la gente más bien ha exigido, no ha pedido. ¿eh? Os ha exigido que haya segunda temporada, por supuesto. Exige segunda Yo también os la temporada. exijo. Si no, nos vuelvo a entrevistar, por favor. Tiene que haber segunda temporada, según la gente. A la gente se ha quedado muy intrigada. Es verdad que han conocido a los personajes y ahora quieren saber más sobre esos personajes, qué va a pasar a partir de ahora con esos personajes. Y la gente quiere más, quiere saber más. Nosotros Bueno. no lo sabemos. No, a ciencia cierta no lo sabemos, no lo podemos decir porque es que no lo sabemos. No, es Si se nos ocurre, sí, y si se nos ocurre otra idea que nos gusta, pues se hará otra idea. Claro, es verdad que otra idea ya teníamos. Sí, Para cuando terminásemos Chorras ya había otra idea en marcha para el siguiente proyecto. Ahora esa idea está hoy un poco en la cuerda floja porque, claro, tanta exigencia de segunda temporada, por lo menos lo vamos a pensar. claro. Lo vamos a Bueno, pensar. si hay segunda temporada, que no pasen 3 años como en alguna serie, por favor. No. No somos capaces de estar tanto tiempo sin hacer el tonto. No. Bueno, sí, al final de todo es una serie que yo creo que ha gustado mucho a toda la gente. El que no la haya visto, como vuelvo a repetir, que la vea, porque va a pasar
Como hemos dicho, ¿cuánto? 120 minutos. 120, sí. Súper bueno. Sí. No, 1 hora y 20. Una hora y 20, perdón, sí, 80, 1 hora y 80 20. minutos. Sí, 80. Y se lo va a pasar súper bien, va a conocer a la gente de Aceuche, que ya si no es por el queso, si no es por el jamón ibérico, los productos ibéricos, las carantoñas, por supuesto, final- fiesta en enero obligatoria, o el pub Café Bar con sus hamburguesas. Al final tenemos series y hay muchas cosas, hay mucho. Para ser un pueblo tan pequeño, Sí. yo creo que debería estar súper orgulloso Aceuche de todo lo que tiene, vamos, Sí, sobre todo lo que tiene. Totalmente. Sí, y van a ver una historia que no han visto nunca. Eso también, que no han visto nunca ciertas cosas, Exacto. yo creo. Claro, es que es verdad que series policíacas hay muchas y el asesinato en el casino o el asesino de la baraja o ya el destripador está muy visto. Claro. Pero un cortachorras en un pueblo, ¿quién ha visto una serie sobre eso? Claro. Nadie. Canal, ole porque sí. Bueno, pues nada, mil gracias por haber contado con nosotros, mil gracias por haber hecho la serie, gracias a toda la gente del pueblo por participar también, supongo que habrá que dárselas, ¿no? Sí, sí. Porque ellos son, sin ellos tampoco hubiera sido posible. Al final todos ponen su pequeño granito de arena. Y nada, si queréis mandarle un mensaje a quien no haya visto la serie o a quien la haya visto también, decirles algo a los seguidores que tenéis sobre la serie, sobre Pues, vosotros. A quien haya visto capítulo a capítulo, que la vea del tirón. Eso. Que la vuelva a ver, que se ponga los 4 capítulos del tirón, que se va a reír mucho más rato seguido. Claro. Eh, Y a quien no la ha visto, pues es que ya no podemos hacer más, es que la tenéis que ver, es que no... Estáis tardando. Por favor, vamos. Sí. No os la podéis perder. No Es que- podéis... Y es que tú no la vas a ver. O sea, Claro. todo el mundo sí y tú no la vas a ver. Claro. Hombre, por supuesto. Hay Bueno, que verla. familia, gracias Lourdes, gracias Marcos, Y muchas gracias. a vosotros, gracias y nos vemos en los bares.